Ahora sí. Bueno, me presento antes que nada. Mi nombre es Isabel. Yo soy médico egresado de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala desde hace un par de meses, guión años, porque meses de que ya oficialmente salí y años porque a partir del internado, pues tú ya no eres como tal estudiante, ¿verdad? Ya no te quieren mucho. Entonces, soy egresada de ahí. Llevamos 4 años haciendo esto, bueno, no específicamente los repasos, sino que dando clases, dando cursos y materias en general, clases de las materias más básicas hasta las partes clínicas de como tal de cada especialidad del internado. También ahorita estamos haciendo, por eso les digo, nuestros tiempos están un poco colapsados porque ahorita estamos dando clases también en las tardes de los chicos que van a ingresar al internado y posterior a eso son para los chicos que entran al servicio social y así vamos con todo. Entonces, pues llevamos bastante tiempo en esto, alrededor de más de 3,000 alumnos, muchísimo más de eso seguramente, ya no sé en cuántos vamos, pero sí, muchísimos alumnos que hemos estado pues ayudando en esto. Es la tercera vez posiblemente que hacemos los repasos. El año pasado no los hicimos porque estábamos un poco colapsados del internado y servicio, pero pues ya este año decidimos retomarlos y de hecho intentamos hacerlos más o menos desde el inicio del semestre, por si no sabían. Empezamos a dar clases gratuitas de todas las materias básicas. Por eso pueden encontrar algunos videos también en nuestro canal de algunos temas pues básicos de todas las materias, ¿vale? Y pues ya, sin más, les empiezo a compartir. Esperen, déjenme quitar el cosillo esto. Y pues vamos a empezar con un poquillo de estos temas. No les voy a dar como tal los temas, me voy a centrar en qué cosas les pueden llegar a preguntar tanto en el examen como en su vida cotidiana y qué es lo que tienen que reforzar un poquito más. Ya iremos explicándoles más a fondo todo, pero por ahorita nada más quédense con algunos puntos súper importantes y cosas que seguramente les pueden llegar a preguntar en algún momento, ¿vale? No nada más para el examen. Entonces, vamos a ver la parte de expediente clínico e historia clínica, que este sería como el tema posiblemente más preguntado en todos los ciclos, no importa en qué ciclo estén, si en uno, 2, 3 o 4, generalmente son lo mismo y generalmente son las mismas preguntas. Entonces, de esto, recuerden que existe el método científico, o bueno, el método clínico que está basado en el método científico. Ustedes recordarán que un método científico es todo aquel que nos va a llevar a una investigación para obtener un aprendizaje, para tener un resultado que sería el aprendizaje o el conocimiento. Y el método científico, pues, es el que usualmente ocupamos en laboratorios, ocupamos en otras carreras como, por ejemplo, biología, química, física, en donde hacemos una observación, hacemos un planteamiento en base a esa observación, así como de, oye, estoy viendo que esa flor es rosa, ¿por qué es rosa? Hacemos una hipótesis de, probablemente porque tenga algún componente, hay que investigarlo, por lo tanto vamos a experimentar, vamos a buscar qué componente tiene, vamos a generar un análisis como, sí es cierto, tiene tal componente y funciona de tal forma, y llegamos a una conclusión en donde sería, pues, las flores son rosas porque literalmente tienen este compuesto. Y pues la conclusión al final del día lo que nos va a invitar es a llevar el conocimiento. Lo mismo sucede en el método clínico, pero este está basado pues más en llegar a un diagnóstico. Entonces, nosotros tenemos el método clínico basado en una observación al paciente desde que llega a su consulta, lo ven y dicen, ay, como que está caminando medio chuequillo. Hacen una historia clínica en donde vamos a empezar a buscar toda la información y de ahí empezamos a hacer un interrogatorio. Esto buscando un diagnóstico sintomático, es decir, lo que el paciente quiera decir o el paciente sienta. Recuerden que un síntoma es todo lo que el paciente les refiere y eso es pregunta de varios exámenes. ¿Qué es el diagnóstico o qué es un síntoma? Pues básicamente son todos los padecimientos que el paciente les dice que tiene, lo que refiere el paciente y ustedes no lo pueden comprobar. Y el signo lógico, que sería basado en la exploración, sería todo aquello que ustedes sí pueden ver, sí pueden observar, sí pueden tocar y lo van a interpretar. Ejemplo, el paciente va a tener un síntoma que sería el vómito, les puede decir.
Ah, es que estuve vomitando ayer toda la noche. Pues no sé porque no lo vi. Entonces sería un síntoma. Pero si en su consulta llega a vomitar, entonces ya no es un síntoma, es un signo porque ustedes lo están viendo. Ejemplo 2, el paciente les dice que les duele la cabeza o que han estado mareados. Y ustedes dicen, no, pues no sé, porque yo no soy él. No sé si neta si está mareado o es puro choro de él mismo. Entonces le toman a lo mejor la presión y está alta y ahí ya sería un signo. Entonces dirían, ah, posiblemente le está doliendo porque trae la presión alta. Sin fin, un muchísimos de signos y síntomas que existen. Lo importante de esto es que ustedes sepan cuál es la diferencia. Síntoma, aquello que el paciente les refiere, y signo, aquello que ustedes están viendo o están, pues sí, básicamente lo están observando. Ahora, el conjunto de ambos se podría denominar un síndrome, el conjunto de signos y síntomas que nos van a llevar a un diagnóstico. Y existen muchísimos síndromes, muchísimos. Entre ellos están pues los síndromes, por ejemplo, ictéricos, síndromes dolorosos, entre muchísimos, muchísimos otros que pues ya irán viendo con el paso del tiempo. Y seguramente ya saben algunos de ellos. Posterior a eso llegamos a una hipótesis. Si ustedes se dan cuenta, lo primero de observación, pues sí es igual en ambos métodos. Y historia clínica, interrogación, exploración sería el planteamiento del problema, en donde vamos a decir, changos, tienes todo esto, ¿qué es lo que puedes tener? Seguramente es, no sé, una influenza, vamos a ponerlo así, tienes influenza, pero pues hay que hacer una hipótesis para llegar a eso. Entonces, la hipótesis va a ser el diagnóstico presuncional, lo que nosotros más o menos creemos que pueda tener el paciente. Y este diagnóstico no es nada más uno solo, sino que aquí vamos a tener muchísimos. Un paciente que llega con tos, fiebre, dolor de cuerpo, escurrimiento nasal, pues seguramente vamos a pensar, o tiene una gripe, un resfriado común, o tiene influenza, o tiene COVID, o tiene algún otro proceso, porque aunque no lo crean, hay que pensar en todo. Entonces, la hipótesis va a ser todo eso, todos los diagnósticos que nosotros podríamos llegar a pensar que tiene el paciente y hay que empezar a descartarlos. Y eso se hace pues muchas veces con el laboratorio y gabinete. Obviamente en la consulta pues no es que lo tengamos a la mano, pero en los hospitales sí. Entonces empezamos a realizar estudios, es decir, empezamos a experimentar un poquito y vamos viendo si el paciente pues tiene alguna alteración en su biometría hemática, en la química sanguínea, en radiografías, en ultrasonidos, en todo lo que a ustedes se les ocurra que vamos a mandarle al paciente para saber pues el diagnóstico que tiene. Y partiendo de eso, cuando ya nos entreguen los resultados, vamos a realizar un diagnóstico etiológico. En el mismo supuesto del paciente que llega con síntomas respiratorios, le mandamos a hacer una PCR o un cultivo, ejemplo, y nos dan los resultados y resulta que justamente estaba por Haemophilus influenzae. Entonces, ahí es el diagnóstico etiológico. ¿Por quién está causado? La etiología es quién lo causa, Haemophilus influenzae. Y por último, el diagnóstico definitivo. Pues ya sabemos que está enfermo, que tiene influenza, que está causado por Haemophilus influenzae, entonces el diagnóstico es influenza. Y eso lo vamos a buscar en la CIE-10, que es básicamente un bonito libro en donde vienen todas las enfermedades y la clasificación para que sea muchísimo más fácil. De estas, pues realmente no es como que se las pregunten en este momento de su vida y en ningún otro más que cuando ya estén en el internado o en el servicio, que lo tengan que poner pues en sus notas o en sus reportes como tal, ¿vale? Entonces, ese es este método. ¿Qué les van a preguntar de esto? ¿Cuál es la diferencia? Algunos pasos del método, la como similitud que tienen, o por ejemplo, cuando estamos haciendo la hipótesis, qué tipo de diagnóstico es más encaminado a ese tipo de situaciones, ¿vale? Ahora, expediente clínico. Pregunta de ley que no se la van a pasar seguramente. ¿Cuál es la norma para el expediente físico o cuál es la norma para el expediente digital? Esa es pregunta de todos los años. Y la NOM SSA 004 es la que va a representar pues al físico y la 024 al digital. Otra pregunta que les pueden llegar a hacer es cuánto tiempo duran los expedientes. Ustedes deben de saber que el expediente tiene una
vigencia, por decirlo de esa manera, de 5 años. Si el paciente no ha regresado a su consulta al hospital o a lo que quieran en 5 años, ese expediente se desecha por default, o sea, no lo podemos seguir guardando. Y pues recuerden que el documento, o bueno, el expediente en sí es una serie de documentos médico-legales, los cuales no pueden salir de la unidad o del establecimiento. No es como que se lo puedan llevar a su casa para ver lo que bonito quedó. No, eso es un delito y en sí es toda la vida del paciente, por lo que es un documento confidencial. No se lo podemos prestar ni al mismo paciente hasta que nos traiga una orden literal, tanto de la jurisdicción como de alguna instancia judicial, en donde nos permitan a nosotros darles el expediente. Sería la única circunstancia, de ahí en fuera no le pueden dar ni la historia clínica, ni la nota, nada, absolutamente nada. Y pues este expediente va a contener diferentes documentos, que de estos, pues ahorita los que ustedes deben de conocer al pie de la letra, pues es la historia clínica. Pero en sí ustedes sepan que existen muchísimos componentes del expediente, que incluye una hoja frontal o bien una hoja inicial o hoja de datos, en donde vienen pues a muy simple situación, el nombre del paciente, edad, fecha de nacimiento, domicilio, teléfono y pues prácticamente acaso el diagnóstico. Historia clínica, que es lo que vamos a ver más adelante con todos sus componentes. La nota de ingreso, que esto ya es un poquito más hospitalario. En dado caso de que se ingrese al paciente a urgencias o algún otro servicio, pues tenemos que hacer una nota. Notas de evolución, que son aquellas que van todos los días diciendo cómo va el paciente, cómo va mejorando, qué le estamos haciendo, qué es lo que tiene, su evolución en general. Notas de órdenes médicas, que es lo mismo que notas de indicación, que es en donde dice qué medicamentos les hemos estado dando a nuestros pacientes todos los días. Notas de interconsulta, que es aquello que nosotros realizamos para, por ejemplo, está el paciente en urgencias, llega por algo quirúrgico y pues tenemos que pedir una interconsulta o bien una valoración al servicio de cirugía para que pues revise y vea que en efecto si es quirúrgico y lo puedan atender. Notas de solicitudes de cirugía o notas de cirugía, pues en este caso no se las van a preguntar ahorita, pero sepan que existen aquellas notas en donde pues decimos qué le hicimos al paciente, cómo lo hicimos, cuándo lo hicimos, qué diagnóstico obtuvimos, todo lo que pasa durante una cirugía. Hojas de consentimiento, que son aquellas hojas o documentos también legales en donde el paciente o familiares aceptan algún tratamiento médico o algún procedimiento. Entre estos, por ejemplo, una simple hospitalización tiene que estar bajo un consentimiento médico, en donde el paciente acepta que se tiene que quedar hospitalizado porque pues tiene alguna situación que requiere de un tratamiento dentro del hospital. Por ejemplo, cuando intuban al paciente, cuando lo van a operar, pues también necesitamos estos consentimientos y sin ellos, pues no podemos realizar los procedimientos. En caso de una demanda, pues de aquí nos vamos también. Notas quirúrgicas, pues es lo mismo de la parte de la cirugía. Notas de enfermería, que esa pues las hace enfermería. Laboratorios, o sea, no se refiere a la solicitud tal cual le pedí esto, sino a los resultados de los laboratorios e imagen. Traslados y alta en caso de que lo requiera. O bien, si no es alta, es el certificado de defunción, por ejemplo, o el alta voluntaria. Ahora, historia clínica, eso es como lo más importante. ¿Qué les pueden llegar a preguntar del expediente? Normas, principalmente, y componentes. No les van a preguntar todos, sino algunas pequeñas cositas. Y si acaso una definición, pero no es tan usual que lo pregunten. Es más basado en las normas. En donde sí los van a atorar más frecuentemente es en la historia clínica. En este caso, les pueden llegar a preguntar desde la ficha de identificación, en donde les van a decir que que tienen un paciente, le van a hacer su historia, qué componentes lleva una ficha de identificación o cuál no es un componente. Entonces, estos sí se los tienen que saber. En algún momento a mí me obligaron a memorizármelos, cosa que no es para tanto, pero sí sepan más o menos qué lleva. ¿Qué los puede identificar a sus pacientes? Pues obviamente nombre, edad, sexo. El estado civil también es importante. Ah, bueno, ojo también, les van a llegar a cuestionar por qué lo tienen que preguntar. Ejemplo, ¿por qué preguntas el estado civil? A mí no me importa si estás soltero o casado. Ustedes pensarán,
No, pues sí me importa, porque qué tal que viene por una situación ginecológica. A lo mejor está embarazada o viene con una enfermedad de transmisión sexual o con una infección. Necesito saber si está soltera, casada y qué probabilidad tiene en cuanto a su red de apoyo. Escolaridad, clásico que se los llegan a preguntar también. ¿Por qué lo llegas a preguntar? Pues es únicamente para saber pues el grado de conocimiento que tiene a lo mejor el paciente. No le vas a explicar el padecimiento igual a una persona que igual es doctor, a lo mejor llegó a su consulta y es doctor, a una persona que solamente estudió hasta tercero de primaria. Entonces tenemos que ser conscientes de la situación socioeconómica, cultural y pues de alguna manera intelectual del paciente para poder explicarle adecuadamente lo que tiene, las indicaciones y demás. Ocupación, pues de esto nos referimos más que nada a ver si hay algún tipo de riesgo laboral. Ejemplo, no es lo mismo una persona que a lo mejor se dedica a, ¿qué les gusta? No lo sé, el home office, a un Godín 100%, a una persona que posiblemente está en contacto con radiación, con químicos, entre otros. Lugares de nacimiento, el domicilio, teléfono, el correo electrónico no está explícitamente en la ficha y no están los formatos, pero pues igual lo pueden preguntar. Nacionalidad, raza, etnia, religión y las personas responsables del paciente, tanto su nombre, dirección y teléfono. El nombre de la persona que hizo la historia clínica, en este caso pues serían ustedes, y fecha y hora y lugar en la que se realizó la firma. Digo, la historia. Entonces, eso es bien importante que lo sepan, nada más como comentario de su vida académica. La gran mayoría de ustedes está en el proceso básico, todavía no entra a la parte clínica. Sepan y les hago la sugerencia de que cuando ustedes entren a la parte clínica, que ya vayan a los hospitales y se la pasen bien padre. No le pongan a sus historias como tal, no sé, doctora López Jimena, ejemplo, estudiante de medicina. Porque si llega a haber algún problema, esas historias a veces, no siempre, a veces las llegan a ocupar para el expediente. Lo mismo que las notas, a veces les dicen, haz la nota del paciente y ya, con eso te vas. Entonces, a veces le ponen ustedes doctora tal, doctor tal, y siguen siendo estudiantes. Si hubiera un tema legal con esa persona o alguna situación así que incluyera demandas, a ustedes los pueden llamar a testificar porque se pusieron doctor. Entonces, siempre pónganle estudiante de medicina y que lo firme y lo selle con su cédula profesional el médico de base o su médico encargado, porque si no los pueden atorar a ustedes. Tengan cuidado, como estudiantitos, no firmen nada, absolutamente nada. Ahora, antecedentes heredofamiliares. De estos sí les van a preguntar seguramente y la cosa más preguntable va a ser el orden. Recuerden que tenemos que iniciar con los abuelos, específicamente paternos, luego los maternos, luego los papás, papá y mamá, hermanos, tíos, pareja, hijos, etcétera. Lo que les van a preguntar es, ¿cuál es el orden o cuál sería la primer parentesco, por decirlo así, que se tiene que preguntar en los antecedentes de los familiares? A, los abuelos paternos. O ¿en qué lugar ocupa preguntarle a los papás? Ah, pues el tercero, son a los terceros que se preguntan. Cosas por el estilo, aunque crean que son muy estúpidas, sí se los van a llegar a preguntar. Ahora, de ahí que se pregunta, lo más común y lo que más se llega a preguntar, pues son enfermedades crónico-degenerativas, llámese diabetes e hipertensión. ¿Y qué les van a preguntar? Bueno, pues les van a llegar o les van a pedir, sobre todo en básicos, que le pregunten, ¿desde cuándo tiene su abuelita esa enfermedad? ¿Con qué se está tratando? ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Si está controlada o no? ¿Qué otro tipo de diagnósticos tienen? Eso se los piden en la facultad, ya en la vida real eso no lo tomamos en cuenta, pero sí pregunten pues la parte de crónicos degenerativos y también es un dato que les tienen que preguntar y que les pueden llegar a preguntar. ¿Qué les preguntamos? ¿Desde cuándo? ¿Con qué se está tratando? ¿Quién lo diagnosticó? ¿Cuándo lo diagnosticaron? ¿Cuántos años lleva? ¿Si está controlado o no? ¿Vale? ¿Qué otros se pueden llegar a preguntar? Antecedentes de cáncer, sobre todo pues obviamente para ver la probabilidad que el paciente tiene de también padecer cáncer. Enfermedades congénitas, llámese cardiopatías congénitas, entre otros.
neurológicas y psiquiátricas. Aquí también incluye depresión, ansiedad, trastornos como esquizofrenia, crisis convulsivas, epilepsia, etcétera. Enfermedades infectocontagiosas, que pues serían justamente aquellas enfermedades, como tuberculosis, el ejemplo más grande y el que más les pueden preguntar, y aquellas que tengan predisposición familiar, llámese síndrome de ovario poliquístico, embarazos gemelares o embarazos múltiples, pues son como los más comunes. Insuficiencia renal crónica, y pues ya, son como las más comunes que les pueden llegar a preguntar. De estas a ustedes en un examen, ¿qué les van a preguntar? Pues las crónicas degenerativas, las de cáncer y pues infectocontagiosas. Son las que más les llegan a hacer, sobre todo en los casos clínicos. Ahora, antecedentes no patológicos. Aquí vamos a ver todos aquellos antecedentes que no tienen una relación con el padecimiento como tal médico, o sea, más bien que no tienen antecedente médico, sino que es de la vida del paciente. Aquí vamos a preguntar hábitos alimenticios, higiénicos, vivienda, hábitos recreativos, vacunaciones, los ritmos del sueño y el grupo sanguíneo. Ahora, de aquí, ¿qué les van a preguntar? Esquema de vacunación. No que se lo aprendan tal cual, pero sí más o menos que le hayan la forma al esquema. Y pues ya sería como los más importantes en realidad. No les llegan a preguntar tal cual de los hábitos higiénicos y todo eso, sino que pues es más dirigido a vacunación y a lo mejor al grupo sanguíneo. De ahí en fuera, pues no se estresen tanto. Los antecedentes ginecobstétricos, antes de pasarnos a los antecedentes patológicos, aquí sí les pueden llegar a preguntar, sobre todo en ciclo 2 pues las escalas de Tanner, recordando estas escalas que van a aparecer, por ejemplo, el vello púbico, el vello en las axilas, etcétera, que nos va a decir en qué momento está y qué tan cercano está a la adolescencia. El tipo de ciclo, esto también se los llevan a preguntar bastante en práctica clínica, y no nada más en práctica clínica, sino también en sistema reproductor. Lo que les pueden llegar a preguntar son las alteraciones menstruales, de que si tiene metrorragia, polimenorrea, entre otros. Les vamos a enviar la tablita en donde vienen todas las alteraciones menstruales y pues qué significa cada una. Aquí qué otra cosa les pueden llegar a preguntar, pues realmente las gestas para cesárea aborto, pues como un antecedente de importancia. Y pues otra cosa que les pueden llegar a preguntar es realizar la regla de Nigel, esta específicamente más hacia repro, en donde ustedes van a calcular la edad gestacional de la paciente de acuerdo a la regla. De igual manera, se las vamos a hacer llegar para que la tengan, ¿vale? Son pequeños detallitos que les pueden ir preguntando. Y otra cosa que les pueden preguntar en repro es la diferencia entre la infertilidad y esterilidad. Entonces también recuerden esa parte. Recuerden que infértil es aquella persona que sí produce, que sí incluso puede llevar un embarazo, pero por alguna circunstancia no pega. Literalmente esa es como la frase más típica. No les llega a pegar. Pueden llegar a tener una fecundación, pero el óvulo jamás va a pegar literalmente en la pared uterina, no se va a implantar y por ello es infértil. O sea, no se lleva a cabo la gestación. Y la esterilidad es que de plano no hay manera en que se pueda fecundar. Y esto puede ser porque las trompas uterinas están tapadas, ejemplo, o porque no tenemos suficiente producción de esperma, entre otros. O, por ejemplo, bueno, sí, esos son como los más comunes. Pero también les hacen esa diferencia. Ahora, de los androgénicos, que también, bueno, esa no les llegan a preguntar tanto, la verdad, pero lo que sí les pueden llegar a preguntar y lo que vamos a hablar un poquito más adelante sería sobre todo el tacto, de la próstata, cómo lo tendrán que sentir. Recuerden que una próstata normal y sana sería pues redonda, como si fuera literal una pelotita, lisa, que no tiene como tal una alteración. Y pues eso sería como lo que más les van a preguntar, pero pues ya lo veremos más adelante. ¿Qué otra cosa les pueden llegar a preguntar? Pues el significado de la nicturia, que serían y las policiones nocturnas prácticamente, o
cantidad de veces que va al baño durante la noche. Les llegan a preguntar de esto, pues a lo mejor una disfunción eréctil o una eyaculación precoz, pero más que nada eso es en repro, ni siquiera es en práctica clínica, sino en repro, ¿vale? Y les pueden llegar a preguntar cuál es el estudio que se le realiza para ver cómo está la próstata, que sería el antígeno prostático. Eso sí se los van a preguntar. Y les pueden llegar a preguntar a partir de qué edad se realiza, que es a los 40 años para todos como recomendación. Antecedentes pediátricos, aquí pues no les van a llegar a preguntar mucho la verdad de esto, que sí les pueden llegar a preguntar pues únicamente la vacunación del menor. Este, pues nada más, a lo mejor no, ni los hitos del desarrollo les van a preguntar. Literal, los antecedentes pediátricos únicamente se basan en el núcleo familiar, es decir, cómo se conforma tu familia, mamá, papá, hermanos, o mamá nada más, o papá nada más, o ni uno ni otro, con los abuelitos, o mamá, mamá, etcétera. Como ustedes lo lleguen a encontrar, pues ese es el núcleo familiar. Los prenatales es aquellos que le preguntamos a la mamá antes y durante el embarazo, es decir, si se cuidó, si usó ácido fólico, si cuántas consultas prenatales, que si tuvo infecciones durante el embarazo, cuántos ultrasonidos se realizó, entre otros. Los perinatales son aquellos que suceden durante el parto, de que si tuvo alguna hemorragia, que si le pusieron medicamento, que si hubo alguna situación de complicación, preeclampsia, por ejemplo, llega a suceder, entre otros. Y postnatales, ¿qué pasó después de que nació? ¿Cuánto tuvo de Apgar? ¿Cuánto tuvo de Silverman? Apgar y Silverman también les van a preguntar, seguramente. Este, mm, ¿Qué otra cosa les llegan a preguntar? Bueno, ahí, pues ya si nació el bebé, ya están en, no sé, 6 meses, si es lactancia materna exclusiva, si ya gatea, si ya se para, si se sienta solo, entre otros. O sea, es todo el desarrollo del bebecito hasta pues literalmente la edad pediátrica que la consideramos aquí en México en ciencia hasta los 18, pero en pediatría los terminan de ver a los 16. Y bueno, antecedentes patológicos que aquí es en donde sí los van a atorar, sobre todo por una pequeña pregunta que siempre les hacen. El alcoholismo o el uso de alcohol, más bien, el uso de alcohol, el consumo de alcohol, ¿en qué apartado se pone? Antecedentes personales no patológicos o antecedentes personales, patológicos. Y la respuesta va a depender de sus doctores y de quienes esté preguntando. La verdad es que va variando en los exámenes de Iztacala. Hay veces que se las ponen bien en una y bien en otra. ¿Qué es lo que realmente sucede? El alcohol, aunque sea de consumo social, se considera alcoholismo. Obviamente no es como tal enfermedad, pero se considera como un consumo de sustancias nocivas, igual que el tabaco, igual que una droga. Entonces, se considera como una toxicomanía y por ende es una situación de enfermedad y por ende se pondría en los patológicos. Sin embargo, hay algunos médicos que les dicen, no, es que va eso en los no patológicos porque no es alcohólico. Bueno, si lo quieren ver así, si no es un alcoholismo tal cual enfermedad, que tengan dependencia totalmente al alcohol, lo pueden poner en los no patológicos, sí, pero cuando ya tiene una dependencia ya se convierte en patológico. Les digo, sin embargo, para la vida ya real y profesional siempre los colocamos en los patológicos por lo que conlleva el consumo de alcohol. Es como si consumieras algún tipo de droga. Entonces, al final te va a llevar a una enfermedad en algún momento, sí, es muy probable, entonces se pone en patológicos. Otra cosa que se me estaba pasando decirles, en los no personales bueno, en los personales no patológicos se coloca o les hacen el hincapié de la zoonosis, que para términos de Iztacala, ellos creen que la zoonosis es la convivencia con animales. ¿Y eso en dónde se pone? Pues en los no patológicos. Sí, eso es cierto, es correcto, se pone ahí. Pero ojo, para su vida profesional, la zoonosis no es la convivencia con animales. La zoonosis es las enfermedades que tienes causadas por algún animal.
Eso es zoonosis y ustedes lo pueden googlear y van a encontrar que zoonosis es eso, la enfermedad que te transmite un animal. Para poner la convivencia con animales es así, convivencia con animales positiva a un perro, un gato, una cabra, una oveja, una vaca, lo que ustedes quieran, y se pregunta si está vacunado y desparasitado, ¿vale? Pero solo como datillo curiosillo. Ahora, ¿qué otra cosa les pueden llegar a preguntar aquí? Antecedentes quirúrgicos, no como tal que se los pregunten al 100% de cuál es un antecedente quirúrgico, pero sí les tienen que tener ustedes en cuenta que se pregunta el motivo de la cirugía, qué tipo de cirugía fue, si fue abierta, laparoscópica, por qué fue la cirugía, evolución que tuvo, si todo estuvo bien o tuvo alguna complicación. Y pues sobre todo complicaciones, ¿no? ¿A qué le llamamos complicaciones? Hemorragias, que hubiera estado intubado el paciente, X o Y. Transfusiones, igual lo vamos a preguntar. También el motivo, tipo, evolución y complicaciones. Enfermedades previas, sobre todo como diabetes, hipertensión, asma, convulsiones, entre otros, y con qué se estuvo tratando. También el tratamiento previo a esas enfermedades. Traumatismos como que se cayó, como que se fracturó un TCE, entre otros. Si tiene alergias específicamente a medicamentos y si ha recibido algún tipo de trasplante. Igual si es trasplante, motivo, tipo, evolución y complicaciones. Y pues casi estamos llegando a la parte más fea y culera de todo esto, que es el padecimiento actual. En el padecimiento actual, nosotros le vamos a preguntar al paciente por qué vienen. O sea, literalmente es como de, ¿qué te trajo a mi consulta? Y esto les voy a dar como algunos tips de toda esta primera parte, si es que los llegan a torcer con la parte práctica, con la segunda parte del examen que sería la práctica. Punto número uno, en una consulta ustedes siempre se van a presentar con el paciente, no me importa que ya los conozcan. Hola, buenos días, mi nombre es, yo soy la doctora fulanito de tal, lo voy a atender el día de hoy, dígame en qué le puedo ayudar, cómo le puedo servir. Seguridad ante todo. Siempre presentación. Punto número dos, todo lo que le vayan a preguntar o hacer se lo tienen que explicar. No es como de, bueno, ya les dice, no, pues hoy Juanita de la OS. A ver, señora Juanita, ¿cuántos hijos tiene? Pues no pueden entrar a preguntar así, sino que tienen que hacer el hincapié, sobre todo en ese tipo de evaluaciones, de, a ver, le voy a empezar a realizar unas preguntas. Estas son de únicamente carácter informativo para llenar su expediente y poder llegar a un mejor diagnóstico. Sobre todo en la parte de ginecología, esto es una recomendación, menciónenles que puede que lleguen a ver algunas preguntas un poco, pues a lo mejor, confidenciales para la paciente, privadas, que pues si no las quiere contestar no hay ningún problema, pero la verdad es que eso nos llevaría a un mejor diagnóstico. Siempre para que lo tengan en cuenta, se les tiene que explicar. Y punto número dos, cuando inician con el padecimiento actual, no le van a preguntar al paciente, cuando llega a la consulta, no le van a decir, ¿qué quiere? ¿O qué hace aquí? ¿O por qué vino? Literalmente es para que se los tomen más correcto, ¿con qué le puedo ayudar el día de hoy? ¿O cuál es el motivo de la consulta del día de hoy? Ambas son correctamente éticas. Si no, pues ya también luego les ponen pero en eso. Entonces, ya que se presentaron con el paciente, les va a dar un motivo de consulta. Seguramente les va a decir, es que fíjese que ayer empecé con fiebre y ustedes le van a decir, ok, ¿cuánto tuvo de fiebre? ¿Cuánto se la tomó? No, pues que sí. Ok, ¿cuánto tuvo? No, pues que 37,5. Y ustedes como de, ay, bueno, eso como tal no es fiebre, pero ustedes no le van a decir nada al paciente, no al menos en su examen de evaluación. Le van a decir, ah, ok, muchas gracias, casi, casi. Nunca se pongan, esto es parte de la relación médico-paciente, que como tal no se los preguntan así como de, ah, bueno, si hay algunas cosillas que les van a llegar a preguntar, sobre todo de algunas relaciones de tipo de relación tipo paciente, que sería aquellos pacientes que son como totalmente, que llevan totalmente la consulta, cuando ustedes llevan totalmente la consulta o cuando ustedes le permiten al paciente como tener mayor protagonismo, entre otras.
De todas maneras, la recomendación que les puedo y les podemos hacer es, todavía tienen chance, estamos hablando de 8 días. Y si es que hacen los finales, ¿verdad? Si no, pues ya fuimos todos. En dado caso, lo que les puedo recomendar es todos los departamentales de práctica clínica hasta el momento han sido sacados casi en su mayoría del SUROS. Y ustedes me van a decir, ¿qué es esa chingadera? Pues yo también digo que es esa chingadera porque ese libro ya es totalmente obsoleto, pero ajá, esos temas son los que realmente preocupan en esta facultad. La bibliografía. Ese libro tiene muchísimo tiempo, es un libro viejísimo de exploración, bases de exploración clínica. En ese libro del Suros van a encontrarse con un primer apartado que es lo que les estoy mencionando, un poquito más extenso en cuestiones de relación médico-paciente, en cuestión de presentación con el paciente y ese tipo de cosillas. La verdad, como no teníamos conciencia de que iba a suceder esto, de que se iban a ir directo a segundo final, no les quisimos agregar información que no era tan útil, o sea, que podrían tener mejores resultados aprendiéndose la parte más básica que la demás. Y pues ya si quieren haremos algún tipo de sesión de cómo responder los exámenes o cómo responder un examen en general, que pues también tiene su chiste en caso de que ustedes no se sepan una respuesta. Pero bueno, volviendo al punto. Ese libro del Suros está basado todo lo que les van a llegar a preguntar. Obviamente no es todo el 100%, pero sí ahí vienen las relaciones médico-paciente, vienen todos los antecedentes, vienen los ejemplos de los antecedentes y sobre todo y lo que más les va a importar es toda la semiología y toda la exploración por cada sistema. Entonces ahí se van a encontrar lo que le tienen que preguntar a su paciente que llega por temas cardíacos, por temas respiratorios, por temas hemáticos, por temas reproductores, urogenitales en general, por temas de soma, nervioso, endocrinos, entre otros, ¿vale? Entonces, mi recomendación es que lo busquen. Creo que Dani lo tiene, bueno, por aquí ando a Dani, que también les va a dar algunos temas. Dani lo tiene en digital, si no me equivoco, entonces se lo subiremos al Drive en donde les vamos a subir el material y se los haremos llegar. No lo lean todo porque nunca van a acabar, es un libro como de 2000 hojas, nunca lo van a acabar, pero lean las partes más importantes o en donde ustedes crean que les hace falta repasar, sobre todo de lo que les van a llegar a preguntar. Ahorita les voy a hacer una lista de lo que les pueden llegar a preguntar sí o sí de cada ciclo. Pero bueno, volviendo a esta parte, cosas que también les van a preguntar sí o sí, semiología de los signos y de los síntomas, y con esto nos referimos al inicio, el sitio, la irradiación, duración, intensidad, frecuencia, ritmicidad, periodicidad, fenómenos que lo causan, fenómenos que lo aumentan, fenómenos que lo disminuyen, fenómenos que lo acompañan y medicamentos. Básicamente llega su paciente, a lo mejor por dolor. Vamos a poner que tiene dolor en el abdomen. Entonces le van a preguntar, ¿desde cuándo? Ah, no, pues llevo 3 días así. Ok. ¿En dónde le duele? Y seguramente el paciente les va a señalar, pero ustedes ya tienen que tener en mente, pues, la división por regiones del abdomen. Ok. ¿Cómo es el dolor? Es como si fuera un cólico, como si le estuvieran enterrando alguna espada, literalmente así lo pueden relacionar. O es punzante. ¿Cómo es ese dolor? Ah, no, pues es un dolor así que me atraviesa. Ok, ese dolor se le va a algún otro lado, se le va a la espalda, se le va más hacia abajo, hacia los lados, no, se queda ahí. Ok, ¿cuánto tiempo le dura el dolor? ¿Es todo el día o nada más es en las mañanas, en las tardes, en las noches? Ah, no, pues nada más es en las mañanas. Y del 1 al 10, ¿cuánto le duele? Siendo 10 el dolor más insoportable que ha conocido. Escala de Eva. No, pues que es 8. Ok, ¿y tiene alguna frecuencia? Ejemplo, pues de que le duela ahorita durante 5 minutos, le deje de doler y al rato otra vez le duela. ¿Hay algún tipo de sincronía que le haya visto? No, pues que no. Con esto conlleva la ritmicidad, si tiene algún ritmo, por ejemplo. No por ritmo nos referimos a otras cosas, sino que el paciente les diga, me duele cada 10 minutos, cada 5 minutos. Eso es frecuencia y eso es ritmo. Lleva un ritmo, todos así al mismo tiempo, por decirlo, o tienen un mismo periodo.
y pues la periodicidad, que es justamente eso. Ok, ¿y le duele igual todas las mañanas? No, pues que sí. ¿Y a la misma hora todos los días? Pues sí. Generalmente no pasa, no es como que lo encuentren tan así. Generalmente los pacientes les dicen, ah, pues sí, sí me duele. Y llevo varios días así. Este, pues sí, como que va y viene, pero pues no le he tomado tanta importancia. Fenómenos que lo causan, ejemplo, si come algo, ¿le duele más o le duele menos? No, pues que me duele más. Entonces la comida lo está causando. Es cuando usted come, por ejemplo, tiene el dolor, come, ¿aumenta ese dolor? No, pues que sí. Es lo mismo, que lo disminuye. Si usted se acuesta, ¿se le quita el dolor? Sí. O cosas que lo acompañan. Oiga, y no ha tenido vómitos, diarrea, entre otros, no, pues que no. ¿Qué medicamentos ha tomado? No, pues que me tomé el ibuprofeno. Ah, ¿de cuánto se lo tomó? No, pues que ¿qué les gusta? 40 miligramos. Ok, ¿y cuántas se tomó? No, pues me tomé 5. Nada, pues felicidades. Próxima úlcera. Pero bueno, no le van a decir así, ¿verdad? Pero le van a preguntar qué medicamentos tomó, qué dosificación y cuántas se tomó y si las tomó cada cierto tiempo, por ejemplo, cada 8 horas o se las tomó todas al hilo, etcétera. Le vamos a preguntar una evolución, es decir, ya me dice que lleva a lo mejor 7 días con el problema. Durante ese tiempo, ¿tuvo alguna otra situación? ¿Mejoró, empeoró, se le agregaron síntomas? ¿Qué otra cosa tiene? Momento actual. Ok, eso fue hace 7 días, pero dígame, hoy, ahorita, en este momento, ¿qué es lo que tiene? ¿Le sigue doliendo? ¿Trae náuseas, vómitos? ¿Qué tiene en este preciso momento? Y por último, los diagnósticos, bueno, el diagnóstico que vamos a pensar, los estudios o diagnósticos previos, estudios que se realizara previamente y el tratamiento previo. Hay muchos pacientes que les dicen, es que traigo a lo mejor ¿qué les gusta? Una colelitiasis, ¿no? Traigo ahí el dolor en la vesícula y le van a preguntar así como de, bueno, ¿ya tenía un diagnóstico previo? Sí, ya me lo habían diagnosticado, tengo estos ultrasonidos, me dieron este medicamento, ya se me había quitado, pero ahorita otra vez. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar. Ahora vamos a lo feo, exploración física. Aquí se va a dividir en varias cosas. Uno, inspección. De entrada, inspección. ¿Qué le vemos al paciente? ¿Cómo lo vemos? Inician facies, marchas, actitud, constitución, conformación, todo, literalmente todo, posición. Lo vemos y decimos, ay, como que se ve medio rarillo. A lo mejor trae tal cosa. Y sí pasa, a veces lo vemos y, o sea, a lo mejor ya ven al paciente todo moqueando. Ah, seguramente viene por una gripa. Así sucede. Si se ve que trae dolor, etcétera. Signos vitales, todo lo que vamos a medirle al paciente, que sería el pulso, frecuencia cardíaca, tensión arterial, respiratoria, saturación de oxígeno, temperatura, etcétera. Antropometría, medimos al paciente, pesamos al paciente, sacamos IMC, en caso de los niños más que nada, perímetros, etcétera. Que eso pues ahorita lo vamos a ver. Interrogatorio por apartados y sistemas, que eso ya lo vamos a ver más adelante, que sería justamente, pues a lo mejor viene por algo cardíaco, pues le voy a empezar a preguntar si tiene dificultad respiratoria, si tiene cianosis, si siente palpitaciones, etcétera. Exploración de acuerdo a las maniobras y laboratorio y gabinete en caso necesario. Segunda, otra cosa importante de todo esto que les van a preguntar, pirámide diagnóstica. Recuerden que la pirámide diagnóstica se basa en el diagnóstico sindromático, es decir, aquellos síndromes que vamos a tener de nuestro paciente, como el síndrome febril, diarreico, doloroso, sintomático, todas lo que el paciente pues le va a decir, náuseas, vómitos, dolor, el topográfico, que sería la localización en donde nos estamos encontrando, a lo mejor trae un dolor abdominal, pues a lo mejor está en el epigastrio o mesogastrio. El anatómico, justamente en qué parte específicamente se lleva a cabo esa patología. El diagnóstico fisiopatológico, qué causan esa enfermedad. El etiológico, cuál es el agente que lo causa.
el diferencial, ¿qué otros diagnósticos podríamos pensar? El nosológico, ¿qué es lo que qué causó que ese patógeno llegara a mí? Y el definitivo. Ahora, este es el ejemplo. Esta es una intoxicación o bien una gastroenteritis infecciosa. ¿Qué vamos a preguntar? Pues si ha tenido fiebre, diarrea, dolor. Eso es como la base de la enfermedad. Sintomático. Ha tenido náuseas, vómito, dolor, escalofríos. Ok. Topográfico. Se encuentra el dolor específicamente en el epigastrio. Ok. Fisiológico. ¿Qué es lo que pasa? Pues hay algunas toxinas que se encuentran en los alimentos contaminados que van a producir la enfermedad, básicamente. Etiológico, pues en este caso serían bacterias. Diferencial, pues con qué otras cosas lo podemos hacer. Salmonelosis, ejemplo, es el más común. Nosológico es causado por un alimento o bien agua contaminada, dependiendo el caso. Y definitivo fue una intoxicación alimentaria causada por una bacteria, ¿vale? Eso es lo que les llegan a preguntar. ¿Qué significa cada uno específicamente? No sé, la ¿cuál es el diagnóstico etiológico del paciente? A lo mejor les ponen un caso clínico y ustedes ya tienen que checar cuál es la etiología de esa enfermedad. Lo que último que lleva la historia clínica es el tratamiento y el pronóstico, que el tratamiento pues es lo que le vamos a dar en ese momento y el pronóstico si es bueno o malo para la vida y la función del paciente. Y esa sería como la primer parte. No sé si tengan dudas hasta este momento. Mm, mm, mm. Ok, les voy a hacer como unos hincapiés en algunas cosillas. Esto es lo mismo que vimos ahorita, solo que en esto lo que les llegan a preguntar son las etapas de los niños, sobre todo pediátricos, que sería recién nacido, acuérdense que son de 0 a 28 días, después el lactante menor de 29 a 12 meses, lactante mayor de 1 año a los 2, preescolar, aquí ya los pueden ir como pensando en cuanto a la escolaridad de su paciente o cuando entran a las escuelas, preescolares de los 3 a los 5 años, escolar que sería entre comillas la primaria, de los 6 a los 11 años, los adolescentes que están en la secundaria y prepa de los 12 a los 17, adulto joven de los 18 a los 35 o 39 años, dependiendo la bibliografía, adulto maduro de los 36 a los 40, bueno, de 36 a 40 hasta los 59 años y el adulto mayor es hasta los 60 años y más. Esto acuérdenselo sobre todo estas primeras etapas que serían de los niños. Esto sí se los llegan a preguntar, como de, no sé, paciente de 1 año, ¿en qué etapa se encuentra? Ah, pues lactante mayor, ¿vale? Entonces eso sí acuérdense y eso sí apréndanselo. Y aquí está lo de la semiología del padecimiento actual, que fue lo mismo que les di en este momento, y un poquito de interrogatorio por aparatos y sistemas, que esto no nos queremos entrar tanto hasta que veamos ya por tal ciclo por ciclo, porque no les vamos a decir a todos como de en genética van a pedirle esto o en endocrino le van a decir esto y a lo mejor ustedes van a ver cardio. Entonces, para no hacer los bolas, eso ya será por separado. Y de esta parte, déjenme checar. Bueno, es que aquí vienen puros dibujillos, entonces seguramente no me iban a entender. Ok, examen médico. Top de cosas que también les van a preguntar. ¿Cómo hacemos una exploración física? No es nada más como de, ay, bueno, le doy unos golpecitos en la espalda, me dice que sí le dolió, tiene algo renal, bye. No. Aquí en la parte de la exploración médica o el examen médico nos vamos a basar en cuatro cosas. Sería la inspección general, que fue más o menos lo que ya les dije, que ahorita lo vamos a ver más a fondo. Inspección general, de ahí nos vamos a la palpación, es decir, vemos si le duele al paciente. Por ejemplo, la panza la empezamos a palpar. Percusión, empezamos a hacer pues la percusión como tal, que seguramente ya se las enseñaron, y auscultación. En este caso, pues no vamos a auscultar todo, ¿verdad? Nada más vamos a auscultar pues lo que serían campos pulmonares, cardíacos y abdomen. Sería lo más auscultable de esta vida. ¿Cuál es la cosa que les pueden llegar a preguntar? Uno, el orden de la exploración.
inspección, palpación, percusión, auscultación. Y la segunda cosa que les pueden llegar a preguntar, cómo cambia en la parte de digestivo, cómo cambia la exploración cuando exploramos digestivo, que aquí, de acuerdo a las guías que tiene Fesistacala, pues sería inspección, auscultación, palpación y percusión. ¿Por qué? Porque si lo hacemos en este orden, podríamos, entre comillas, alterar el examen médico del paciente. Sin embargo, para su vida profesional, sépanse que ya hay artículos recientes en donde dicen que el orden de los factores no altera el producto y que realmente no es necesario cambiar el orden de exploración abdominal, que con que ustedes la hagan está súper bien, que no importa si hacen la palpación primero y al último la auscultación, no les va a cambiar en absolutamente nada, pues las condiciones. Ese es como el datillo. Aquí está el signo, síntoma y síndrome, que pues únicamente el síntoma, recuerden, manifestación del paciente, es un subjetivo, es algo que les refiere el paciente y el signo es algo que ustedes están viendo, ustedes lo pueden medir, lo pueden observar, lo pueden ver, ¿vale? Y el conjunto de ambos, pues es el síndrome. Ahora, actitud, y no me refiero a la bonita actitud que tenemos esta mañana. La actitud se refiere más que nada a cómo está el paciente, en qué posición está. Si está acostado, si está parado, si está sentado, hacia dónde está sentado, hacia dónde está parado, etcétera. Entonces, nosotros vamos a tener la actitud normal, que es el paciente que está de pie, totalmente. Actitud de descanso es aquella actitud en donde el paciente no está totalmente recto, sino o erguido totalmente, sino que tiene una posición más relajada. Y la actitud firme, que pues tiene hasta los brazos de lado, está súper derechito y pues eso no es malo, es únicamente las situaciones en las que llega el paciente. ¿Qué les pueden preguntar? ¿Cuál es el decúbito dorsal o cómo se le conoce al decúbito dorsal, lateral y prono? Dorsal, boca arriba, literalmente. Es la palabra más común que la vamos a encontrar. Paciente en posición de cúbito dorsal está viendo hacia arriba. Prono está hacia abajo, literalmente. Es como cuando nos acostamos hacia abajo. Y lateral, pues literal, de ladito. No hay mucho que decir, o sea, literal es eso, no hay mayor diferencia. Facies, ¿cuáles les pueden llegar a preguntar? Estas que están viendo. Está la fase ictérica, que prácticamente es un paciente que llega amarillo, o sea, esa es la fase, que está amarillo, tanto de las conjuntivas como de toda la piel, se ve amarillo. La fascia lúpica, que en este caso es el famoso signo de la mariposa o las mejillas en ala de mariposa, que se les ve rojito toda la mejilla, como si se hubieran echado un chorro de blush, así se les ve. Fases adicionanas, adicionanas, que básicamente es del síndrome de Addison, que se ve aquí pues a la paciente un poquito ictérica y con la cara un poco más redonda, igual con las mejillas rojas. Y por ejemplo, aquí está la leoniana, que es la de lepra. Sin embargo, hay otra que es la que les preguntan muchísimo, que es la fase de luna llena, que es la conocida de las personas con Cushing. Y tenemos otras fases, o bueno, no como tal fases, pero tenemos no sé si han visto a los que tienen los ojillos un poquito más saltones, que les llaman ojos saltones o de rana en algunas ocasiones, que son para los pacientes que sufren de hipertiroidismo. Entonces, también no se las preguntan al 100%, pero para que la conozcan. La que sí les llegan a preguntar es la de luna llena, que es la de Cushing. Ahora tenemos la conformación. En este caso, recuerden que tenemos, bueno, esto creo que viene en otra presentación, a ver, espérenme, porque hay muchas presentaciones que tenemos para ustedes. Ay, no, sí es en esta. Que es el endomórfico, mesomórfico y ectomórfico, en donde el mesomórfico sería como la parte más media, o sea, sería como, pues sí, el paciente, entre comillas, normal, con un peso, entre comillas, normal. Espérenme, porque les voy a decir la otra clasificación porque también se las preguntan. Nada más que no se las puse. En el caso de el ectomorfo, que también es el que ustedes estarían viendo, pero me dejen guachar la imagen.
Ok, a ver. Esta que están viendo aquí, la B, es la mesomórfica. Si ustedes ven, es una constitución entre comillas normal. Sin embargo, estas a mí, bueno, a mí esta conformación no me gusta. ¿Por qué? Porque literalmente los estamos clasificando por cómo los vemos. El endomorfo, que no se alcanza a distinguir aquí al 100%, es aquellos pacientes que están un poquito más llenitos, como, ajá, tirándole un poquito a sobrepeso. Y los ectomórficos son aquellos pacientes demasiado, demasiado flacos, o sea, literalmente muy flaquísimos. Esta clasificación, les digo, a mí en lo personal no me gusta. En sí, ninguna de estas clasificaciones me gustan. ¿Por qué? Porque no lo estamos midiendo objetivamente, para eso necesitaríamos hacer un IMC y no los tendríamos que clasificar así, porque pues es un poco extraño, ¿verdad? Más actualmente. Pero pues en temas de exámenes se los van a llegar a preguntar. Entonces, mesomórfico, pues son como aquellos normales para que se les queden. De todas maneras, les voy a mandar el documento. Hay un documento en donde vienen todas estas clasificaciones y vienen un poquitito más explicadas, pero igual para que lo tengan en cuenta, ¿vale? Y bueno, también cómo pueden medir si el paciente es endomorfo, mesomorfo o ectoformo. Pues básicamente aquellos endomorfos son los que no llegan, por ejemplo, si ustedes se tocan la muñeca y ustedes intentan cerrarla así con sus deditos, aquellos endomorfos son los que no pueden llegar a cerrar los deditos, es decir, no les alcanza a tocar, no hacen la pulserita con sus dedos. El mesomorfo son aquellos que sí se encuentran, que sí los llegan a tomar, y el ectomorfo son aquellos que incluso tocan y se pasan, o sea, es demasiado flaquilla y sí pueden tocar toda la mano. Les digo, no debería de utilizarse ya, este, porque pues no, la verdad es que no debería de utilizarse. Y hay otra clasificación que es la que estoy intentando buscar, pero no la encuentro, en donde lo consideran como atlético, no atlético, y no me acuerdo cuál es el otro, la verdad. Ese no lo utilizamos, pero por si se los llegan a preguntar, sepan que también existe esa clasificación. Ahorita intentaré buscarles la imagen porque ya todas se basan en esta, en mesomorfo, ectomorfo y endomorfo, pero si la encuentro se las envío, ¿vale? Para que la puedan tener ustedes también en cuenta. Eh, Antes de que se me vaya a pasar, es que luego se me van las cabras, amigos, perdónenme. Ah, justamente, la de, se pronuncia ay, no me acuerdo cómo se pronuncia, pero sí, creo que sí, ahorita se las, mando. Otra cosa que se me estaba pasando de la parte de inspección general, recuerden que no nada más es esta primera parte, sino que también tenemos que buscar o ver principalmente la condición del paciente, si es un paciente que es ambulante, es decir, viene caminando o no es ambulatorio, por ejemplo, que esté en coma, que está acostado o incluso que llegue a estar sentado en una silla de ruedas. El sexo aparente, que también ya está mal dicho y que no lo deberíamos hacer de acuerdo a las nuevas actualizaciones, pero, ajá, Iztacala, en donde ustedes van a decir que es aparentemente hombre o aparentemente mujer, o si es transgénero o sexo aparentemente femenino o masculino. En cuanto al hábitus exterior, recuerden que pues también se tiene que checar lo que es si tiene acné, por ejemplo, si tiene grasa en la piel, si tiene músculos, si no tiene músculos, si está todo así, flaquillo, el vello, si tiene cabello, entre otros. También tenemos que checar la edad del paciente, es decir, edad aparente o aparentemente cronológica. Si lo vemos que tiene, no sé, a lo mejor unos 40, decimos sí, es una edad aparentemente a la cronológica. Esto más que nada para ver algunas enfermedades o el estilo de vida de nuestro paciente. La constitución, que en este caso también podría ser el grado, pues lo consideran como el grado de robustez o el grado o la constitución como tal del cuerpo de la persona, que podríamos tener una fuerte, en donde tendríamos un tejido muscular, pues predominante y tejido óseo, que también podría ser predominante. ¿A qué nos referimos? Pues con esta medida que les acabo de decir. Constitución media, que pues hay un equilibrio entre ambos tejidos. La débil, que predominan los huesos.
por ejemplo, esto se da más que nada en pacientes con algún trastorno alimenticio, o constituciones fuertes debilitadas que en algún momento tenían fuerza, que tenían músculo, pero que con el paso del tiempo se fueron debilitando, sobre todo en los adultos. Biotipo, que es lo que les acabo de decir, que es la conformación por biotipo, el aspecto del cuerpo como tal. Y pues aquí entraría lo que es ectomorfo, endomorfo y mesomorfo, ¿vale? Eso sería la parte de la constitución, no es cierto, de la conformación, ¿vale? ¿Tienen dudas hasta aquí? Ah, miren, ya les está mandando Dani, justamente. Sí, era esa. Nada, es que no me acuerdo específicamente de cómo se pronuncia, era de Kretschmer. Ah, es que no la sé pronunciar, amigos, perdónenme. Pero sí, son esas dos que existen y las dos que les pueden llegar a preguntar al respecto. Después está la Constitución, que les digo, es todo un relajo toda esta parte, ¿verdad? Pero pues básicamente es la relación y la proporción de todas las partes del cuerpo. ¿Qué les van a llegar a preguntar en esta parte sí o sí? ¿Cuál es la conformación y cuál es la constitución? Porque si se dan cuenta se pueden hacer bolas muy fácilmente. Y lo que ven como una debilidad para ellos es un poder. Entonces, sí les pueden llegar a preguntar eso. ¿Cuál es la diferencia o cuál es, pues sí, el ejemplo de cada una? Entonces, acuérdense que la constitución pues es la relación y proporción de todas las partes del cuerpo. Entonces, aquí vamos a tener si no le sobra, no le faltan y si tiene una proporción adecuada, ¿vale? Después de esto estaría, bueno, creo que aquí no viene la actitud, pero otra cosa que les preguntan es la actitud, que justamente es la posición que guarda el individuo con el habitus exterior, por ejemplo, libremente escogida, es decir, el paciente se sienta como él quiere, si quiere los piecitos arriba, las manos a los lados, al frente, cruzado, como quieran. Y la instintiva, que es aquella que el paciente ocupa para evitar alguna molestia o pues justamente como para defenderse de alguna forma, ¿vale? Esa también la pueden llegar a encontrar. Otra que es la forzada, que es justamente aquella actitud en donde el paciente no puede cambiar su posición porque a lo mejor está en silla de ruedas o porque a lo mejor pues no se puede mover. Y la pasiva, que es aquella en donde pues el paciente está en coma o está sedado y pues como tal no, pues no responde, ¿verdad? Este, les digo, esas son como las más comunes. Y ya, ahora, de ahí nos vamos a la marcha, que en este caso pues serían aquellos movimientos pues del cuerpo como tal al momento de caminar o al desplazarse. Y vamos a tener diferentes tipos de marchas. En este caso tendríamos, en este ejemplo estaría la de estepaje, la hemiplegia, el parkinsonismo, la praxia y el psicógeno. Sin embargo, hay muchas otras. Por ejemplo, están las unilaterales, que son aquellas que pues se llevan a cabo apoyándose de una sola extremidad. Vamos a tener la marcha helico... ay, espérenme, se me va. Hemipléjica, vamos a ponerle mejor así, porque tiene otro nombre que sería la helicopoca, pero no se pronuncia tanto así, sino hemipléjica, que justamente en esta es cuando tenemos una contractura de los extensores, vamos a tener un poquito de rigidez y pues básicamente es como si el paciente estuviera pues caminando de lado, o sea, no sé si alguna vez han visto a alguien con hemiplegia, pero literalmente caminan de lado hasta el piecito suben, del lado que no pueden mover al 100% y pues sí, literalmente se ve así. En el caso de Parkinson, pues es un paciente que incluso llega a arrastrar los pies. Y pues en el caso de las apraxias y el psicógeno, que son defectos, digamos, de la manera superior, aquí lo que va a haber alteración, pues es en los brazos. Y pues es como si, en apraxia es como si los estuvieran también arrastrando. Y el psicógeno, ay, necesitaríamos mandarles mejor el video, pero el psicógeno justamente tiene los brazos un poquito más rígidos. Les vamos a intentar mandar el video porque son
muchos, pero para que lo tengan en cuenta, ¿vale? Y todo lo que podamos conseguirles en cuanto a documentos, artículos y todo lo que podamos enviarles, se los haremos llegar para que sea más fácil para ustedes. Y por último de esta parte, pues son los movimientos anormales, que son aquellas circunstancias, pues también del paciente, que por ejemplo hay algunos que están hablando normal y de repente levantan el brazo, ese es el ejemplo más clásico, o que están temblando, generalmente pues es igual por Parkinson, ¿vale? Pero son esos movimientos que no son parte de, que no están haciéndolos pues conscientemente, sino que por situaciones del sistema nervioso comienzan a levantarlos, a moverlos o a tener pues algún tipo de movimiento que ellos no lo están sintiendo tal cual, o sea, no lo quieren realizar, es totalmente involuntario, ¿vale? ¿Tienen alguna otra duda de esta parte? Me voy a ir un poquito más rápido para que ya no se estresen. Em, de todas maneras, Dani les está contestando un par de preguntas en el chat y les está mandando algunos ejemplos, pero les digo, intentaré mandarles algunos artículos o algunos apuntes incluso que les pueden ayudar a que sea más fácil todo este rollo, ¿vale? Ok. En cuanto a la antropometría, recuerden que son todas estas medidas que vamos a tomar del paciente, entre estas las más importantes, peso y talla. La talla, recuerden que se pone en posición al paciente, es decir, viendo al frente, con los brazos a los lados, lo más recto posible. Realmente lo utilizamos sin zapatos y se mide pues desde la parte más alta de la cabeza. Hasta los pies, literal. Pero para que no se complique la vida, pues existen ciertos artefactos que nos van a ayudar con esta parte. Y pues el peso es más que nada, pues el peso que tiene el paciente, a través de una báscula lo vamos haciendo y lo vamos a ir clasificando. Esta clasificación ocurre con el IMC, que es el índice de masa corporal, que también se los van a preguntar muchísimo y no nada más se los preguntan en práctica clínica en todos los ciclos, sino que también se los llegan a preguntar en la parte de seminarios en el 3. Si no me equivoco, es en el 3 en donde abordan temas de obesidad. También les preguntan y no crean que les dejan sacar la calculadora o que pues tienen acceso a una, sino que tienen que aprenderse la formulita de memoria y la tienen que realizar ahí hacia manita. Aprendan a sumar y a multiplicar y a dividir, porque sí se las van a pedir. Creo que no se las puse aquí, pero sí está en la otra presentación. Entonces ahorita se las paso. ¿Y qué les van a preguntar más que nada? Pues la clasificación. Recuerden que un índice menor a 18.5, pues va a ser un bajo peso, de 18.5 a 25 es normal, y empezamos a tener problemas con el peso o el IMC mayor a 25 a 30. Aquí ya es sobrepeso, de 30 a 35 es obesidad tipo 1 y mayor a 35, menor a 40, obesidad tipo 2 y mayor a 40, obesidad mórbida. ¿Cuáles son los ejemplos que yo me acuerdo que me pusieron? El de mayor a 40, en donde tenía un IMC, si no me equivoco, creo que era de 40 y algo, y pues era una obesidad mórbida. Hay otro tipo de antropometría que son con los perímetros, que estos no se los llegan a preguntar, pero solo sepan que son los perímetros torácicos, del brazo literalmente, de la muñeca, del tobillo, el abdominal, que son los más usados. El que es más usado es el abdominal, sépanlo, y el que sí les pueden llegar a preguntar. ¿Por qué? Porque ese tendríamos una alteración o un riesgo para obesidad, diabetes, que sería en las mujeres un perímetro abdominal mayor a 88 centímetros y en los hombres mayor a 102. Sin embargo, sepan que desde los 80 ya estamos hablando de un riesgo alto de que tengan obesidad o bueno, más allá de obesidad, diabetes, que también lo utilizan como una forma de. Y signos vitales. Ahorita les voy a poner de todas maneras más información al respecto. No se estresen, nada más esta es una intro de esta parte. Signos vitales, recuerden que los más utilizados, pues la temperatura, pulso, respiración y presión arterial, que realmente también aquí entra la frecuencia respiratoria. Estas se las voy a poner ya en la otra. Nada más por si no está,
las líneas de división del tórax, que ya las iremos viendo más adelante igual, que recuerden que tenemos varias. Tenemos una línea axilar anterior, que es justamente esta. Dejen ponerles el cosito. Esta sería la axilar anterior, que está pegadita a la axila. Después hacemos otra línea que se va de entre la apéndice xifoides. Recuerden que este es un punto de referencia que está más o menos por aquí. Entre la línea que se encuentra entre el apéndice xifoides y la axilar anterior, consideramos a la medio clavicular, que sería esta de aquí, o la otra manera en la que la pueden sacar es tocar literalmente al paciente con autorización previa. Localizan la clavícula, la sienten, la miden y en medio literal es la medio clavicular. Después vamos a tener la otra que sería la línea medio esternal, que esta es la que toma en referencia al apéndice xifoides. Ustedes tocan todo lo que es el esternón y de donde está la parte media, ahí sería la medio esternal. Y de manera, digamos, horizontal, vamos a tener la línea tercera costal, que es esta que está por acá, que está justamente en la tercera costilla, y la línea sexta costal, que sería en donde está la sexta costilla. Esas son un poquito más difíciles de localizarlas, sobre todo porque cuando son chiquillos no alcanzan todavía a distinguir en dónde están las costillas. Pero pues la forma más fácil es de donde ustedes tocan su clavícula, abajito de esa está la primera y van a ir tocando sus espacios intercostales y van a poder ir sintiendo en qué momento están. En mujeres es un poquito más complicado por la parte de las mamas, pero en los hombres es más fácil y sí las van a localizar, ¿vale? Existen otras líneas que seguramente van a encontrar por ahí, pero estas son las más importantes en realidad. ¿Y para qué nos sirven? Pues más que nada para checar y para explorar lo que sería frecuencias cardíacas, que bueno, más que nada esas ocupamos los focos cardíacos, pero igual los pueden ir como localizando con estas líneas. Y la parte más importante, pues los ruidos respiratorios o toda la exploración respiratoria. Este es el estetos, aclamado por muchos, odiados por otros. Nada más recuerden que pues tiene ciertos componentes, no se los llegan a preguntar, pero sí se los enseñan en la facultad, que pues tiene las olivas, que sería la parte como de los chicharitos del esteto, la campana, que es con lo que escuchamos, el diafragma y la manguera, que sí es importante en esta historia. Como creo que sí los van a mandar a segundo final y van a tener que hacer la parte de exploración. Revisen que su estetos esté funcionando. ¿A qué me refiero? Ustedes antes de pónganselo correctamente, ese también es otro punto. La mayoría de los estetos, o al menos los estetos que consideramos algunos como los de cajita de cereal, y no porque estén mal, acuérdense que hay varios tipos de estetos, hay unos que son, pues la verdad, un poquito más accesibles, que en mi recomendación esos son los mejores para iniciar la carrera porque con esos aprendes. Ya después habrá tiempo para comprarse los Ditman que quieran. Pero con esos que son más, pues sí, más bajillos, no tiene como tal la forma de las olivas y a veces pueden llegar a confundir helado y eso también se los evalúan y yo me acuerdo que eso me lo dijo mi doctora de PC que era la encargada de, que eso también se los evalúan, o sea, el cómo se pone en el estetos también tiene mucho que ver. Entonces, vean hacia qué lado van, así como está la imagen, así tendrían que, bueno, déjenme poner en el lado, así como está, lo agarrarían y con estas olivas que estarían hacia afuera, por decirlo de esa manera, se lo tendrían que colocar. No es al revés, no es como que tengan las olivas hacia ustedes, por decirlo, y así se lo pongan, sino que es al revés. Esto ayuda a que llegue bien o entren bien en el conducto auditivo y por lo tanto puedan usarlo de la manera correcta. ¿Qué otro dato es importante? El diafragma, o bueno, esta campana tiene el vástago conector. Este vástago, a veces en algunos, si le giran hacia un lado, se cierra y si le giran hacia el otro, se abre. Chequen que está abierto, porque a veces están escuchando o disque escuchando y no dicen, es que yo no le escucho nada. Y les dicen, ¿cómo vas a estar escuchando si está cerrado? Entonces, verifiquen. Lo que pueden hacer para ver si sí está bien y que sí lo están escuchando bien es tocar suavemente la campana o el diafragma y con eso van a escuchar un poquito de ruido y dicen, ah, sí está bien. Y si lo vuelven a girar, van a ver que no están escuchando.
Entonces, chequen eso también. Es importante. Aquí tenemos la frecuencia cardíaca, que les digo esto ahorita se los voy a ir diciendo en otra presentación porque está más bonita. Y pues aquí hay algunas alteraciones que estas también sí o sí se las llegan a preguntar, que sería el latido lento o una frecuencia cardíaca baja, que sería la bradicardia, y el rápido, una taquicardia. La tensión arterial, que esta seguramente también se las van a poner que la saquen. Recuerden que no es tan difícil, ese es el punto. Primero que tienen que hacer, poner a su paciente en reposo por lo menos 5 minutos. Si es un paciente que viene agitado, corriendo, caminando, lo que quieran, subió escaleras, no se la pueden tomar luego, luego porque podría salir alterada. Entonces lo pueden sentar y en lo que empiezan a hacer un poco de interrogación, esperan el tiempo para que se la tomen. Ya que pasó el tiempo, toman la del brazo izquierdo. La diferencia es de más o menos de 5 a 10 milímetros de mercurio en cada brazo. Entonces, la que es más óptima es la del brazo izquierdo. ¿Por qué? Por la cercanía que tiene al corazón. Ajá. Entonces, van a tomarlo y van a encontrarse con el brazalete, el manómetro, que es en donde ustedes van a ver justamente bueno, cuál es el valor que tiene su presión o cuál es pues sí, los milímetros de mercurio, la válvula de presión y la perita de bulbo, ¿vale? Ahora, esta válvula de presión también tienen que cerrarla. Pueden hacer la prueba previamente. Ustedes ponen el Bauma, cierran la perilla hacia un lado, principalmente es hacia el lado derecho, empiezan a insuflar con su perilla, o bueno, su perita, ven que se infla el Bauma, ya están del otro lado. Porque a veces no la cierran, empiezan a insuflar y de repente se dan cuenta de que no se infla, que sigue ahí. Eso es porque está cerrada y bueno, está abierta y el aire se está escapando. Entonces, cierren la primero y verifiquen que sí infle. Ya que vieron que sí funciona bien, se la colocan al paciente, pero ¿cómo se la van a colocar? La técnica más adecuada sería, ustedes localizan la arteria, la localizan adecuadamente, ven que ahí está, lo ponen el brazalete 2 dedos por encima del pulso y ahí quedó. La manera más rápida para que ustedes en ese momento lo hagan, porque pues, ajá, hacen como que le toman si quieren, si no la encuentran, pues ya ni modo, pero la manera es del donde doblan o donde está pues sí, el doblez de su codito, 2 dedos por arriba, ahí se lo pueden colocar. Recuerden colocárselo firme, o sea, de que no quede aguado y que se le vaya a caer. Tampoco es así como de que le estén estrangulando su bracito porque cuando se infla les lastima, pero sí que no se le caiga, que no se le mueva. Ya lo colocaron. Ahora, recomendación para principiantes. El estetos no lo coloquen dentro del bauma, o sea, no lo pongan por dentro. Es la manera más fácil, sí, porque así no se les cae el estetos. Pero si ustedes hacen eso, lo único que va a pasar ahorita que no están tan al 100% de distinguir los sonidos, lo que va a pasar es que cuando lo van a empezar a inflar, van a empezar a escuchar los sonidos de cómo infla y cómo lo desinflan. Entonces, en lugar de poner la atención a los ruidos de Krokov, van a confundirlos con otra cosa y va a salir mal. Entonces, tienen el brazalete y un poquito por debajo ponen el estetos, ¿vale? De hecho, hay dos tipos de Baumas, está el digital y el manual. Obvio, les van a poner el manual, no crean que van a tener tanta suerte, va a ser el manual. Entonces, esa sería la técnica. Ahora, me van a decir, ¿y cómo la voy a empezar a tomar? Bueno, hay dos maneras, la correcta y la rápida. La correcta es, empiezan a insuflar y en cuanto ya no escuchen el pulso, desinflan, toman en cuenta ese dato y después lo vuelven a inflar y le suman de 20, bueno, 20 más o menos de milímetros. Ejemplo, si dejaron de escuchar el latido a los 100, a los 120 lo van a insuflar a la siguiente vez. La manera rápida. Personas que no sean hipertensas, se insufla hasta los 140, más o menos. Y personas que sean hipertensas hasta los 150 o 160. ¿Cuáles son las situaciones que pueden ocurrir? Que tenga más de eso y que sin querer no lo escuchen, pero pues
lo escucharían de todas maneras y lo volverían a insuflar. Casi siempre es de 20 a 30 más de lo que deberíamos de tener normalmente. Entonces, por eso les digo, incluso a los hipertensos a veces se los ponen hasta 180, ¿vale? Pero pues 160 es como lo más común. Ya le subieron hasta eso, ya le insuflaron hasta eso. Su manómetro ya llegó hasta 140, por ejemplo. Ahora, no se lo van a bajar de sopetón. Con mucho cuidado y lentamente, pero tampoco tan lento, o sea, literal tiene que ser como a 2 milímetros por segundo, empiezan a bajar en la válvula con mucho cuidado. Si ustedes lo hacen de sopetón, lo único que va a pasar es que no van a escuchar nada, lo van a tener que volver a tomar y el paciente se va a enojar. Entonces, poco a poco empiezan a bajar la válvula, la empiezan a abrir y van a empezar a escuchar. El primer ruido que escuchen ustedes de latido, se va a escuchar un latidito. Ese primero es su TEA inicial, por decirlo de esa manera. Y el segundo que van a escuchar es con la que cierra. Si ustedes la llegan a escuchar hasta los 70, 69, 68, 50, es esa última. Es el inicio del primer latido y el último latido que ustedes van a escuchar, ¿vale? Ahora, hay otras maneras de tomar la tensión o otros sitios. El más usual es el del brazo. Aquí está la arteria braquial, que es la que les decía que tienen que ustedes sentir para poder colocar el brazalete. Sin embargo, por alguna circunstancia no tiene manita, se la pueden tomar en el pie, en el tobillo o en la pierna como tal, o en la muñeca. Ahora, ¿cuál sería? El primer ruido que ustedes escuchen va a ser el sistólico y el último el diastólico. Estos son los valores de acuerdo al grupo de edad. Y ojo, si se los preguntan por grupo de edad, si es como de, a ver, ¿tienes un niño de 5 años o de 3 años? ¿Cuál sería lo normal de tensión? O de acuerdo a la frecuencia que tiene, estaría en, por ejemplo, taquicardia, bradicardia, normal, etcétera. Si se los llegan a preguntar así. Esto más o menos memorícenselo. Recuerden nada más en el adulto, pues es de 100 a 140 con una diastólica de 60 a 90. Más abajo de eso, pues sería una hipotensión y arriba de eso, pues ya sería una hipertensión. Eso también recuérdenlo, la clasificación, que sería una hipertensión o bueno, una normal alta de 130 a 139 sobre 85-89, hipertensión grado 1 de 140 a 159 sobre 90-99, hipertensión grado 2 que ya sería como un poco tétrico, de 160 a 179, y la hipertensión grado 3 que sería mayor a 180. Aunque no lo crean, sí llegan a eso incluso hasta 200. Y la hipertensión sistólica aislada es cuando tenemos presiones mayores a 140, pero menores a 90. Luego llegan los pacientes con 160 o 85, 80, 70. Entonces esas son las hipertensiones sistólicas aisladas, ¿vale? Frecuencia respiratoria, pues estas son las veces que respiramos literalmente, que metemos aire. También se las van a preguntar de acuerdo al grupo de edad. Recuerden que en los niños o recién nacidos específicamente, las frecuencias respiratorias son más altas, llegando incluso hasta 80 por minuto. Es normal, cosa que no es normal en los adultos. Lo máximo son 20, ¿vale? De todas formas, esto se los haremos llegar. La orden de auscultación en la vista superior, aquí vienen los focos cardíacos y en la vista posterior. Esto, acuérdense más que nada porque les digo, los van a atorar con el práctico, les van a poner a hacer esto. Entonces, acuérdense el orden, ¿vale? Y aquí tenemos algunos patrones respiratorios, que sería el normal o la eupnea, que es regular, es desahogado, de 15 de 12 a 20 respiraciones, aunque aguas, porque de acuerdo a las bibliografías cambian. Hay bibliografías que les dicen que son de 14 a 20 o que son de 15 a 16, etcétera. O sea, hay muchísimas, muchísimas variaciones. La más usada es esta de 12 a 20. Taquipnea cuando tenemos mayor a 20 respiraciones por minuto, bradipnea cuando son menores a 20 a 12 respiraciones por minuto. Hiperventilación son respiraciones muy rápidas y profundas, es como un paciente que se está sofocando de alguna manera.
Apneusis, que son neurológicas. Aquí tenemos esfuerzo respiratorio. Podríamos ver algunos músculos respiratorios accesorios. Tenemos la de Cheyenne-Stokes, que es la más preguntada. Esta es por una causa neurológica y aquí hay patrones alternos. Ahorita les voy a enseñar la gráfica. Aquí son respiraciones profundas, pero van a estar separadas y en algunos momentos va a haber apnea. La de Kussmaul, que también es altamente preguntada, son rápidas, profundas y van a empezar a presentar un esfuerzo. Y el atrapamiento, pues esto no se los van a preguntar, pero esto sí, miren, justamente, esta es la de Cheyenne Stokes, que yo creo que es el top 3 de las más preguntadas. Cheyenne Stokes, Kussmaul y Biot son las más preguntadas. Entonces, Cheyenne Stokes son rápidas, algunas son profundas, si se pueden dar cuenta aquí son profundas, y después tenemos un periodo de apnea, breve, pero ahí está la apnea. Diferencia con la de Biot es que son respiraciones rápidas, profundas, pero aquí la pausa de apnea es muchísimo más grande. De hecho, son más lentas que la de Cheyenne Stock. La de Cheyenne Stock son rápidas, es como de rápido, rápido, respira, apnea. Rápido, rápido, respira, apnea. Y la de Biot es como de sí rápido, pero rápido, profundo, apnea. Y la de Kussmaul es básicamente profundas y rápidas, pero aquí no hay apnea. Es como la de Cheyenne Stokes o la de Biot, pero no hay periodo de apnea. Esa es la diferencia, ¿vale? Les llegan a poner esas gráficas. Temperatura, pues aquí nada más acuérdense, igual la clasificación, la más usual es en los adultos que se las llegan a poner, pero recuerden que menor a 35 es hipotermia, febrícula, que ya no está como tal descrito la febrícula en los libros, pero si se las llegan a preguntar, es hasta los 38 grados, fiebre mayor a 38, hipertermia mayor a 41 y la hiperexia igual es mayor a 41. ¿En qué va a cambiar? En los síntomas del paciente, la duración de la fiebre y pues básicamente si lo acompaña con alguna otra cosa. Y vías parenterales, esto se los preguntan, si no me equivoco, es en el ciclo 1 sí creo que es el ciclo 1. ¿Qué les pueden llegar a preguntar de vías parenterales? Pues únicamente los grados de inclinación de las agujas. Por ejemplo, en las intramusculares son 90 grados, en la intravenosa 25, en la intradérmica de 10 a 15 y en la subcutánea 45 grados. Obviamente hay un trasfondo de todo esto, para qué las utilizamos, a quién se las vamos a colocar, pero lo que les preguntan son los ángulos, ¿vale? De todas formas, les hacemos llegar la presentación para que lean toda la demás información, ¿vale? Miren, esta es la parte última de antropometría. Recuerden que hay parámetros globales y segmentarios. Yo sé que estamos de una en otra, pero justamente hay cosas que se me pasan de una presentación y las tenemos en otras. Globales, recuerden peso y talla y el IMC, y segmentarios, pues los perímetros, ¿vale? Ahora, vamos a tener diferentes tipos de peso y también esto se los preguntan. El peso usual, el real y el ideal. El usual es el que el paciente casi siempre tiene, o sea, que les dice, ay, es que siempre que me pesan, estoy entre los 58, 59 y siempre estoy así. Y ustedes, no, pues está chido. Y el real, cuando la toman, dicen, no, pues ahora sí se le pasaron los tamales porque traes 60, ahora estás pesando 60 kilos. Y el ideal es como de, a ver, pero mides 1,45, pues estás pasadito. Entonces, tu peso ideal debería de ser de 46 kilos, por ejemplo. Entonces, el peso ideal es aquel que va a permitir un buen estado de salud y que no nos va a llevar a una complicación. Segunda cosa más preguntada de esos exámenes, y eso es para todos, todos, todos los ciclos. No me acuerdo un examen que no me lo preguntaran. Peso en el recién nacido, específicamente con estos datos. ¿Cómo se los van a poner? Recién nacido o, bueno, a lo mejor paciente de 9 meses, a lo mejor, que pesó al nacer, no sé, 3,2 kilos. ¿Cuánto debería de pesar en este momento, de acuerdo a la edad? Bueno, acuérdense que esta fórmula es 4, o sea, 4, 4, 4, 4, 8, 12. Entonces, los primeros 4 meses de nuestro bebecito debería de subir 750 gramos por mes.
Entonces son 750, 750, 750, 750, ¿vale? Los siguientes 4 meses va a pesar 500 cada mes, o debería de subir 500 cada mes. Entonces, 500 el quinto mes, 500 el sexto, 500 el séptimo y 500 el octavo. Y por último, los últimos 4 meses va a subir 250 por mes. 250 el noveno, 250 el décimo, 250 el onceavo y 250 el doceavo. Para que al final del año pese nuestro niño aproximadamente 3.5 kilos más. Les voy a hacer la suma en total. Y ustedes háganla porque esto se los van a preguntar, se los juro. 750 más 750 más 750 más 750. Los primeros 4 meses estaríamos pesando 3 kilos más a nuestro bebé. Entonces, a lo mejor el bebé nació de 3 kilos 800, que es muchísimo, pero imaginen un supuesto, 3 kilos 800. Ahí a lo mejor fue diabética la mamá. Recuerden que el peso que deberíamos de tener, entre comillas, normal de un bebé sería de 2 kilos a los 2,5 kilos a los 3,5 kilos. Mayor a eso es porque a lo mejor la mamá pudo llegar a tener diabetes gestacional y menor a eso, restricción del crecimiento uterino. Pero bueno, pesó 3,8 kilos y les preguntan a los 4 meses, pues ya pesa 6,800. Y luego a esos 6,800, si les llegan a preguntar a los 8 meses, seguramente ya le subió otros dos. Entonces son 6,800 más 2 serían los 8,800. Y al final subiría 1 kilo más. Si les preguntan al año con esa misma, pues serían los 9,8 kilos aproximadamente. Apréndanselo así, 75, 500, 250. No es tan complicado, lo único complicado sería pues sumarlo, la verdad, y hacer el cálculo, pero hagan en la tablita así. 4 meses, 750, del quinto al octavo, 500 y del noveno al doceavo, 250. Y ya, esas sí se las van a preguntar. Se las firmo por donde quiera. Luego, la talla, también hay algunas formulillas, esas no se las preguntan, pero en el caso de las niñas utilizamos la talla materna más la paterna entre 2 menos 6.5. Esto sería para calcular la talla pues ideal más o menos del niño. Y la talla de los niños sería talla materna más paterna entre 2 más 6.5. Es lo mismo, lo único que cambia es en lugar de menos, es más. Y aquí está una grafiquita que es la talla en el primer año, más o menos son de 25 a 20. En el segundo año de 12.5 a 10 centímetros que sube y en el tercero de 8 a 10 centímetros, ¿vale? Este es el IMC, aquí está la formulita para que no se les olvide, esta también se las van a preguntar sí o sí, que es el IMC es igual al peso sobre la talla al cuadrado. Y pues ya, literalmente, peso entre la talla al cuadrado. Entonces, acuérdense de esta, aprendan a sumar, a restar y a multiplicar porque lo van a ocupar bastante. Ya después, cuando estén en el internado, en el servicio, no la van a ocupar. Van a usar las formulitas ya de internet o en el teléfono, ya no lo van a hacer a mano, pero ahorita sí lo tienen que hacer porque así se los van a pedir. En el caso de los perímetros, que esto les digo es lo mismo, nada más recuerden pues el cefálico, que sería en el plano horizontal, pues nada más recuerden que eso se usa más que nada en los niños, sobre todo para ver que vaya creciendo adecuadamente. Aquí están los datos, no se los preguntan, solo recuerden. Torácicos, que son a nivel del pliegue axilar, abdominal a la altura del ombligo y la cadera, pues que sería por los troncanters. Recuerden, esto sí se los preguntan, sobre todo la abdominal, ¿vale? En el segmento superior sería del vértex a una superficie plana, que sería el coxis, y en el inferior sería de la sínfisis del pubis hasta lo que sería el piso, literalmente. El miembro superior sería del acromion al dedo medio, ese sería como lo vamos a medir, y el miembro inferior sería de la cresta ilíaca al malleolo interno, es decir, hasta el tobillo.
Y ya, esas son las antropometrías más usuales. De esto, quédense con el peso de los bebés, los perímetros que ya los habíamos dicho y el IMC. Ya, de ahí no se estresen por muchas otras cosas. Eso es lo más importante. Y de signos vitales, les voy a dar algunos datos importantes. Recuerden que los pueden alterar, esto también se les llegan a preguntar. ¿Qué puede alterar a los signos vitales? El embarazo lo puede alterar trastornos mentales como estrés, ansiedad, depresión, la edad también, si hace ejercicio o no, el sexo y algunas enfermedades. También lo pueden llegar a alterar. El pulso, les van a preguntar, ¿en dónde lo pueden tomar? Lo pueden tomar y el que más tomamos, pues es el carotidio, es como el más fuerte que tenemos. Sin embargo, también está el temporal. Tenemos el axilar, que ese es muy difícil de encontrar, pero sí está. El humeral, el radial y el cubital, que son los otros dos que más utilizamos y que las utilizamos para algunos estudios. Y el pedio es otro de los que también podemos utilizar, pero el más común sería el carotidio, el braquial, el radial y el tibial, ¿vale? ¿Qué es lo que se le estudia? La frecuencia, el ritmo, la amplitud y la elasticidad. Eso también se los pregunta. Valores más o menos, ya les había dicho, en el adulto de 80 a 70, ¿vale? No les voy a decir todos porque los voy a aburrir, pero quédense con esa parte, de 80 a 70. Alteraciones del pulso. Básicamente, vamos a tener alteraciones como el pulso alternante, el bisfriens, el bigémico, el grande y saltón, el paradójico y el de martillo de agua. Ahora, ¿cuál es el que más les preguntan? El grande y saltón y el paradójico. Literalmente son como los más frecuentes. ¿Qué alteraciones vamos a tener? Sobre todo en el grande y saltón, pues va a ser un pulso fuerte, constante, pero que en algún momento ya no lo van a sentir. Ustedes lo están sintiendo, está fuerte, tiene una buena frecuencia, tiene una buena periodicidad, o bueno, sí, profundidad, todo lo que ustedes le quieran ver, una buena amplitud, pero llega un momento en que ya no lo siente. Eso sería un pulso grande y saltón. Después vuelven a sentirlo muy fuerte el pulso y otra vez se apaga. Y el paradójico, pues va a depender justamente de la respiración de su paciente, en el cual en una inspiración va a ser un pulso no tan fuerte, pero sí rápido, y en la expiración va a ser rápido y fuerte, ¿vale? Ahora, de esos creo que son los que más les llegan a preguntar, pero acuérdense más o menos de cuáles son todos, ¿vale? Pero no, casi esos no les llegan a preguntar. Frecuencia cardíaca. Aquí están los focos de auscultación. Nosotros tenemos una mnemotecnia que hemos utilizado frecuentemente, que es la de a su puta madre. Entonces, a su puta madre se refiere al aórtico, que es el primero, que recuerden que este está en el segundo espacio intercostal, en la paresternal derecha, que es en la línea que se encuentra al lado del esternón. Y aquí podemos escuchar a la aorta descendiente. Después tenemos la pulmonar, que en este caso pues sería en el segundo espacio intercostal, es lo mismo que el aórtico, perdón, pero del otro lado. Y aquí vamos a escuchar los ruidos de la válvula pulmonar. Después tenemos la tricúspide, que en este caso pues sería más o menos por el apéndice xifoides en el borde paresternal. Este estaría en el cuarto espacio intercostal. Y pues aquí podríamos ver el ventrículo, bueno, no ver, sino escuchar el ventrículo derecho. Después está el mitral, que también se le conoce como apexiano, que aquí está en el espacio, en el quinto espacio intercostal, en la línea medio clavicular. Y aquí escuchamos pues los ruidos de la válvula mitral. Y el aórtico, que sería el último, este se encuentra entre el pulmonar y entre el tricuspidio, ahí en medio justamente, y escuchamos los acústicos valvulares aórticos. No es tan difícil saber qué estamos escuchando, su nombre no lo dice. Aórtico, la aorta. Tricúspide, válvula tricúspide, que realmente pues sería un poquito más el ventrículo derecho, pero pues ahí está. Pulmonar, pues la válvula pulmonar, aórtico accesorio, válvulas aórticas y el foco mitral, pues obviamente la válvula mitral, ¿vale? No hay mucha ciencia.
Bradicardia aquí serían menos de 60 latidos por minuto y taquicardia más de 100. Frecuencia respiratoria, pues son las veces que vemos al paciente inhalar y exhalar. Ya se los había explicado. Esto no hay mucho más allá. Recuerden que aquí se estudian los periodos y las alteraciones y pues aquí están las grafiquitas, ¿vale? Les digo que las más comunes, Cheyenne-Stokes, Kussmaul y Biot, son las más que les llegan a preguntar. Bueno, y si, creo que no se los había dicho. Si, por ejemplo, en el pulso está alterado, es taquisfigmia. Si está bajo, es bradisfigmia. Ojo ahí, porque luego se los preguntan. Y en el caso de la respiración, si está alto es bradipnea y si está bajo es taquipnea. En la frecuencia es taquicardia y bradicardia. Acuérdense de eso. Taquisfigmia, así se le llama, porque sí lo preguntan. Presión arterial. Recuerden que no es lo mismo presión y tensión. La presión es ahora sí que el volumen de sangre o la fuerza con la que el volumen de sangre llega a las paredes y pasa por los vasos sanguíneos. Y la tensión arterial es la medida que tenemos de esta tensión que hace la sangre justamente con los vasos. No es lo mismo. Y pues aquí están los sitios que ya se los había comentado anteriormente. Y aquí viene la tablita por edades. Aquí tenemos la sistólica, que es el primer ruido, y la diastólica, que es el segundo ruido y último que van a escuchar. Les digo, acuérdense más que nada, pues la mínima máxima por edades. No les pido que se aprendan todo porque es imposible hasta la fecha, pues yo a veces veo la tablita, pero sí recuerden por lo menos la de los adultos. Y la categoría, que es la que ya les había comentado previamente, pero pues esta es más que nada, lo más importante, es ay, me distrae el Daniel con sus libros. Lo más importante es la hipertensión. Temperatura, recuerden que temperatura tenemos todos tenemos temperatura y la podemos tomar en diferentes lados. Esto también se los llegan a preguntar. En el caso de bueno, está la del oído, que es la que utilizamos con los digitales o con los óticos. Esta no es muy fiable y no se recomienda en menores de 3 meses porque el conducto es muy pequeño. En la frente, sí es más fácil y todo, pero a veces podríamos tener interferencia por la temperatura del ambiente. En la boca ya no se utiliza realmente, ya está contraindicado incluso en los niños porque se lo podrían tragar. En la axila es la más utilizada, sobre todo en los mayores de 6 años, este, principalmente, y en el recto se toma en niños menores de 6 años. Sin embargo, pues ya no evitamos hacer ese trauma de vida, entonces ya casi todas son en la frente. Ya ahorita que está muy desarrollado ese lado, pero si no, pues en la axila, ¿vale? Ya nada más en los huevecillos, pues sí es importante con un digital o incluso lo llegan a hacer con el de la axila, nada más que se pegan bien al bebé las mamás y le inmovilizan el bracito y con eso es fácil. Y pues aquí está la hipertermia, fiebre alta, fiebre como tal, normal y la hipotermia, ¿vale? Sería como la clasificación. De hecho, en algunos ya la hiperexia ya no la considera. Otro dato que no es parte como tal de los signos vitales porque no está clasificado, pero sí es importante tomar, sería el oxígeno. Que pues recuerden que esta es la cantidad de oxígeno que tenemos en sangre y pues estas se pueden tomar en zonas translúcidas como en las orejas, dedos y pues nada más, en los dedos de las manos y de los pies. Y lo normal sería de 95 a 99 y ya hipoxias leves de 91 a 94, moderadas de 86 a 90 y severas menores a 86%, ¿vale? Y algo les iba a hacer un comentario de esta parte, pero se me fue la onda y ya no. A ver, si quieres, hay cosas que tal vez se te pasaron. No, espérate, me tengo que acordar, Daniel. Ah, bueno, vas, con Bueno, no, suerte. sí, ya me acordé. Ya me acordé, es que no lo vi en la presentación y no sé en qué presentación está porque, ajá, tenemos muchas. Pero, acuérdense que en el caso de los niños menores específicamente, en los bebés lactantes, de 2 años para abajo, tendríamos que medirlos y pesarlos en el infantómetro, que es una báscula con ay, se me fue el nombre, con el medidor incluido, vamos a decirlo así, pero es literalmente
todo en uno, y en el estadiómetro se utiliza para los demás. Entonces también se los llegan a preguntar. Ahora sí, no sé qué más se me pasó decirles. Yo les voy a decir cómo calcular la talla ideal. Iba a escribir en tu pantalla, pero no sé cómo hacerle. ¿Cómo escribo en tu pantalla? No puedes porque eres negro. No es Ay, cierto, yo soy gracias. bien racista. No es cierto, amigos. Perdón, a veces se me salen los comentarios. Así, ya, te la descompartí. No, Esta, quería anotar ahí. no, pues es que no se puede. Bueno, De a hecho, ver, ya, aquí vienen notas. de hecho, creo que A ya ni ver. se puede como tal. Sí, el otro día en la clase, en la del viernes, estaban escribiendo. ¿A poco? Sí, Qué pero no sé ni cómo respetuosos, lo de hicieron. verdad. Así son, así son, así son. No te A preocupes. ver, aquí vienen notas. No, le Ah, tienes que dar sin, aquí en whiteboard, o no sé si a ti te sale así, pero es en whiteboard. Y ah, luego le das pizarra, el, sí, nueva pizarra. ahí. Va, entonces usar pizarra básica. A ver, a ver, ya alcanzas a ver lo que alcanza a escribir. A ver, sí se ve, ¿no? Ven la pizarra. Sí, Ok, para calcular lo que es el peso ideal, es la fórmula inversa de lo que es el IMC. ¿A qué nos referimos? Ustedes van a calcularle la talla al cuadrado, por el IMC nos va a dar un peso. Ahora, ¿qué vamos a sustituir el IMC? En hombres va a equivaler a 23 y en mujeres va a equivaler al 22. Así es como ustedes van a calcular el peso ideal, porque a mí sí me tocó muchas veces que te preguntan cuál es el peso ideal en este hombre o en esta mujer. Y lo único que necesitas tú es la talla. Ejemplo, yo mido 70, entonces mi peso ideal sería 1,70 por 1,70, que me daría igual a 2,89. Este sería entonces, mi talla al cuadrado. Este 2,89 lo multiplicaríamos, en mi caso que soy hombre, por 23. Y esto me daría igual a 66,47. Este es el peso ideal. También existe peso pésimo mínimo y peso máximo. Este dejémoslo de lado porque no se lo tienen que aprender, al menos que estén en nutrición o haciendo evaluaciones de los niños. Pero en dado caso, con esto es suficiente. Entonces, en mi caso, mi peso ideal es de 63,47. Mi peso máximo es de 71 y mi peso mínimo de 54. Entonces, sí nos tenemos que quedar con eso. ¿Cómo sacar su peso ideal? Para cuando les llegue en el examen, lo puedan responder. Y igual, en la parte de la toma de presión, dejamos de compartir. En la parte de la toma de presión, aquí sí tienen que tomar en cuenta también una cosa. Antes de tomar la presión de su paciente y de presentarse y todo, colocan el baumanómetro, que hay varios tipos de manguitos o varios tipos de baumanómetros, para niño, para adulto y para pequeño. ¿Cuál van a escoger? El que cubra más del 80% de su brazo. Y lo van a poner de 2 a 3 centímetros de donde flexiona lo que es el brazo. Entonces, igual, casi siempre les van a decir, ok, que se quite la ropa para que no nos estorbe la playera, o al menos que traiga playera muy sin mangas. Si no, de ahí en fuera, pues van a tener que hacer eso, que se quite la playera. Ustedes acuérdense, nunca tocan al paciente, todo lo que tenga que ver con ropa o demás, él o ella se lo tiene que quitar y tienen que, antes de escuchar, tienen que tocar el pulso radial o el pulso cubital. Y cuando dejen de sentir ese pulso, esa va a ser, según esto, su presión máxima, hasta donde deben de insuflar. De esto, de donde lo dejan de sentir, le aumentan de 20 a 30 milímetros de mercurio. Ejemplo, ustedes colocan su manguito en el brazo y lo empiezan a inflar y dejan de sentir el pulso en 100. Ah, bueno, pues entonces cuando ustedes expongan el bamonómetro en su brazo y pongan el esteto, lo van a inflar a 120.
para que supuestamente no hagamos negligencia al paciente y no estemos presionando muy fuerte con lo que sería esta parte del baumanómetro. ¿Alguna otra cosa? No sé, ¿alguna otra duda, algo más que quisieran saber? En sí creo que nada más fue eso lo que le faltó. No me acuerdo de alguna otra cosa. Lo demás se los fui contestando ahí en el chat. Igual, saben, aquí tienen el chat y todo y les pueden agarrar y pueden ir contestando. Ahora, en este caso yo ya les mandé el Suros por WhatsApp para que lo tengan. De ahí casi siempre viene en Fezistacala. Más, sin embargo, también existe el Bates, el Mosby. Hay muchísimos libros, el CINED, y hay varios que yo considero que están más útiles y más prácticos, pero pues sí está complicado a veces saber de dónde les van a pedir esta parte del examen, porque las bibliografías a veces no coinciden. ¿Cómo se va a hacer? Entonces, ¿qué dudas, preguntas? Ah, igual, para los que entraron tarde, si nos quieren poner en el chat, si están tomando las clases porque presentan finales o porque quieren aprender más de esta parte de la práctica clínica, sería excelente para saber hacia dónde vamos a enfocar estas clases. Dejen dejar de grabar.